viene la pregunta, ¿cómo hemos avanzado tanto? Y aquí es donde nace todo este análisis y toda la base del diplomado. Prácticamente viene algo que se llama las revoluciones industriales. Entonces, si ustedes ven las gráficas que les mostraba desde 1800, la expectativa de vida, la pobreza, la miseria, los derechos, absolutamente todo, era casi nulo. La expectativa de vida 25 años, ¿cierto? Y aquí, en esta primera revolución industrial, llegó la máquina de vapor, llegó el telar. Y lo que hizo fue que eliminó la mano de obra humana, lo que se llamaba en ese aspecto gratis o lo que se llama la esclavitud. Prácticamente allí se hizo a un lado y se abolió en muchas partes, digamos, lo que se llama la esclavitud. Viene la segunda revolución industrial, ¿sí? Casi 100 años después, la tercera, digamos que casi otros 100 años, pero de la tercera a la cuarta hay más o menos unos 50 años, ¿sí? Poquito, pues, si lo ponemos desde el 70 al 2020, unos 50 años, ¿sí? Y llega la cuarta revolución industrial en el 2020 al 2030 y la quinta viene en el 2030. O sea, ¿estamos a cuántos años ya de la quinta revolución? Apenas a 6 años, sin contar este, ¿sí? Entonces, miren que esto era la máquina que empezó, que fue la primera revolución industrial. Y es importante entender de dónde partimos y hacia dónde vamos. Esa máquina que ustedes están viendo nos dio la posibilidad de crecer. La población era muy pequeña. No podíamos almacenar ni siquiera la alimentación. No habían grandes ciudades antes de la primera revolución industrial. ¿Por qué? Porque si había una peste o si había eh, algo climático o algo, pues se moría la gente de hambre. No teníamos la forma ni el conocimiento de desarrollar ese tipo de almacenamiento de comida y producción. Aquí se generaron los primeros trabajos que fueron especializados, digamos, ya se necesitaba conocimiento para poder desarrollar una tarea. Ya un esclavo no lo podía hacer, ya tenía que ser gente que aprendió, que tenía ciertas habilidades. Y eso permitió almacenar comida, que la gente de los campos y de otras partes se reunieran en sitios y empezaran a crear ciudades. Fuera de eso, que también eh, tuvieran como ese mercado y ese comercio que permitiera, por ejemplo, progresar. Allí fue cuando empezó la explosión a subir la población y a subir la calidad de vida y la expectativa de vida. Nacen los burgueses, que era la gente que montaba sus empresas y que dominaba la parte del comercio y dominaba también la industria. Entonces allí está el grupo de burgueses que empezaron a, digamos, como a forjar todo el capitalismo que le llaman. En estas revoluciones industriales, ustedes ven aquí que llega la segunda revolución industrial y allí se hizo la producción en masa. Entonces, ya no solo se hacían piecitas, sino se empezó a generar máquinas que producían mucho más rápido, se hacían más, no tan personalizado. Aquí vemos una fotografía de los vehículos, como los sacaban en masa, ya tenían mejor acceso a esto. La población era tecnología en ese tiempo muy importante, porque antes de esto no había nada. Se generaron mucho más puestos específicos, puestos más elaborados, más técnicos, con más procesos, con más maquinaria, ¿sí? Ya vemos aquí inclusive mujeres trabajando específicamente en algunas piezas sobre el vehículo, en masa, en producción. Luego vemos que de la segunda revolución a la tercera revolución se acortó un poco el tiempo. Ya no fueron tantos 100 años o un poquito más, porque estamos hablando del primer telar mecánico en 1784 hasta 1900.
más de 120 años, con fechas no tan exactas, digamos. Pero de la primera a la segunda podía haber más de 100 años. De la segunda a la tercera, un poco menos, 70 años. Y en esa tercera revolución vienen los computadores. Entonces, aquí vemos cómo ya empezaba a ver el progreso. Después de 1800 años, ver cómo después de la primera revolución industrial ha venido incrementando y mejorando hasta los puestos de trabajo y las formas de trabajar, pues empiezan a ver en estas fotografías. Aquí vemos cuando ya se masificó la computadora y no acabó con muchos puestos. Antes creó muchos puestos, la tecnología fue mejorando muchas de las áreas que nosotros conocemos hoy en día. Y si vemos aquí de la tercera a la cuarta revolución, pues en esta cuarta revolución es muy importante ver que ya hay gente que nos dice, mire, esta cuarta revolución industrial ya no es de máquinas, no. Esta cuarta revolución lo dice, por ejemplo, Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, o lo dicen otras personas, que lo difícil de esta cuarta revolución no es que transformamos las cosas, sino nos transformamos a nosotros mismos. Si ustedes van mirando ese mensaje que nos da aquí Klaus Schwab, que es una de las ramas, no es que tenga, ustedes van a empezar a ver que hay formas de pensar, hay, eh, digamos, sectores que están apostando a uno o a otro cambio. ¿Sí? Ustedes van a ser de libre decisión qué camino tomar, pero sí nos dicen que tenemos la tecnología prácticamente para hacer un cambio radical, como nunca antes visto en esta revolución. Entonces, podemos transformar las ciudades, podemos transformar la alimentación. Unos dicen que con la tecnología que tenemos podemos tener, vamos a entrar a una era de abundancia. Con la automatización y las máquinas vamos a entrar a una era compleja también, de desorden, como en todas las revoluciones industriales. ¿Qué pasa? Se genera un gran desempleo, pero después en esa curva de tiempo vuelve y se genera muchos más empleos de los que se pierden en ese cambio. Entonces hay que estar preparados para esos cambios, ¿no? Aunque mucha gente ya empezó en esta cuarta revolución desde hace 15 o más años, ¿sí? Nosotros en Colombia, algunos sectores muy pequeños han venido trabajando, pero queremos que todo el país trabaje fuertemente con todas estas áreas que se vienen, con todas esas tecnologías emergentes y con las tecnologías transversales. Entonces, aquí se empieza a ver que muchas de las cosas que tal vez ustedes vieron al inicio de sus carreras, hoy ya no sirven, porque entre la cuarta revolución y la quinta revolución, y entre la tercera y la cuarta, el tiempo se ha venido acortando. Entonces, aquí se ve eh, que esta revolución va a mostrar las desigualdades, va a ampliar las brechas, ¿sí? Digamos, es más difícil hacer una equidad cuando la revolución es de conocimientos. ¿Cómo yo hago para conectar a una persona y decirle, mire, usted tiene que aprender esto rápido, cuando el proceso de aprendizaje del ser humano es un poco lineal? Tenemos que volverlo exponencial. Ustedes en este diplomado van a ver de pronto algo muy radical en la forma de aprender, en los temas que van a ver y en la forma en que ustedes vienen trabajando, que es capítulo a capítulo, tema a tema. No, nosotros mezclamos todo y vamos avanzando de una vez con aplicación. Y es una forma de empezar a decirle, mire, tenemos poco tiempo para actualizarnos, tenemos poco tiempo para, pues para poder aplicar. Esto es una carrera mundial en los que van a quedar cada vez más aislados ahora los que manejen la inteligencia artificial y la automatización y los que no. Hemos pasado de esto a esto. Después de ese recorrido de la primera revolución industrial a la cuarta, ¿se nota el cambio? Hemos pasado de esto a esto, o tal vez el último que lanzó China. Cuéntame, Mabel. ¿Sí? ¿Te escuchamos? No, no, no te escucho. ¿Tienes el micrófono apagado?
Ah, no, listo. Entonces, hemos pasado de esta escuela a esta escuela. Ah, bueno, eso sí no ha cambiado mucho, porque si ustedes ven entre esta y esta, ¿cuál es el cambio? Pues no es mucho, pero ahí el ejemplo puede variar porque hoy el aprendizaje necesariamente no tiene que ser en un aula, ¿cierto? Ya podemos estudiar desde una universidad a otro país, desde otro país, no hace falta estar en un aula como lo dice el ejemplo. Y eso aplica pues tanto a lo profesional, o sea, los posgrados y los pregrados, como también los bachilleres, va la pandemia. No sea todo a que sí o sí debían de estudiar en un aula, la gente se adapta a los cambios. Obviamente eso va a afectar porque hay que hacer una inversión, van a haber gastos, hay personas que van a tener el acceso, otras no. Entonces, tiene sus variables. Sí, claro, pero sin embargo, si volvemos a las imágenes anteriores, cuando vamos a hablar de un cambio casi radical de lo que se inició a lo que estamos, hay algunos sectores que sí han avanzado, pero en general nuestra educación sigue siendo la misma. Es como si fuera una fotografía por contenidos, ¿cierto? Donde se evalúa, por ejemplo, la memoria corta, donde no se desarrollan ciertas habilidades, porque es que eso lo da también la medición con respecto a otros países, ¿cierto? Ahora, claro, como usted dice, las tecnologías después de pandemia mejoraron, todas estas tecnologías emergentes, que son más de 120 tecnologías que vienen a cambiar todo. Entonces, no es solo una, no es la inteligencia artificial, no es, por ejemplo, la programabilidad o la automatización. Son demasiadas tecnologías que permiten, por ejemplo, aprender de esta forma muy diferente. Aquí vemos, por ejemplo, cómo cambiaron en la fabricación del Lamborghini Huracán la forma en que hacían todo. Entonces, la gente tenía un equipo grande para hacer el modelo en, como en como en greda, como no sé, no me acuerdo bien el nombre del material, siempre lo En arcilla, modelaban, ponte, en arcilla. como arcilla, así, lo modelaban, lo hacían, lo mejoraban, duraban hasta meses tratando de hacer ese diseño. Y hoy en día no, ahorita un programador llega y le dice con qué color quiere, con qué puerta, se pone las gafas, le dice cámbienme esto, haga lo otro, haga la simulación. Y listo, chao equipo completo. Y así está pasando en todas las profesiones. Aquí vemos algo que se llama el gemelo digital. Yo llego a través del 5G, 6G, que ya se está trabajando en ciertos países, pues esa parte me permite superconectividad y hacer lo que haga en el mundo real lo puede hacer también que el robot en tiempo real. Entonces aquí vemos cómo se entrena a través de la realidad aumentada, la realidad virtual al robot y luego se pasa al cobot que ven ahí al lado de color naranja o el color amarillo y funciona perfecto. Entonces el entrenamiento hacia el aprendizaje profundo también, el deep learning o machine learning, aquí se está viendo a través de tecnologías exponenciales como la realidad aumentada y la realidad virtual. Toda esa combinación de tecnologías nos está permitiendo aprender más rápido, de otra forma, entender las cosas verlas desde otro punto de vista. Y de eso se trata también, pues, empezar nosotros con ese cambio. ¿Sí? Qué bueno sería aprender de esta forma y no mirando un libro realmente. ¿Por qué? Porque el libro, aunque fue bueno en su tiempo, el libro no se actualiza a la velocidad que se actualiza la realidad, ¿cierto? Hoy en día vemos algunos telescopios constantemente, todos los días están apareciendo planetas nuevos, ¿cierto? Mientras que si yo tomo un libro de hace 30 años, ahí están los mismos planetas de siempre. Esa es la digitalización de las cosas que nos ha permitido estar como más actualizados y en función del cambio. Pero aquí viene un tema importante y es que hacia dónde vamos. Esa es la parte de la singularidad. En el 2045 hay algo que se llama la singularidad, ustedes lo pueden buscar, pueden, digamos, como profundizar, pero ya se está dando ese paso, ¿sí? Entonces hay unas tendencias
a que, por ejemplo, en la parte de inteligencia artificial, nos han venido superando en procesamiento de información, en velocidad. Vimos el último jugador de ping-pong de mesa jugando contra una empresa japonesa. Al ping-pong la programaron y ahí viene quién ganó. La máquina. Inteligencia artificial aplicada al brazo robótico, al cobot. Después ya lo han visto con la Go. El Go, ¿quién era el duro de los chinos, no? Que es un juego que es de los más difíciles, digamos, para, para, para poder pensar y trabajar en esas, digamos, los pasos que hay que hacer para jugar. Es muy complejo. Y se enfrentó el campeón de Go mundial a, a Watson, a una máquina, y le ganó la inteligencia artificial, ¿cierto? Y ya nos está ganando prácticamente en muchas cosas, ¿cierto? Y nosotros estamos impulsando eso. Entonces, mire que se vienen muchas cosas que son tecnologías como las NVIC, las Green, las GNR, las Bank, las IQ Plus, y algo que mucha tendencia de algunas empresas tecnológicas y algunos sectores, eh, digamos, del progresismo tecnológico, nos van a darla o a vender la idea de querer ir a algo que se llama el poshumanismo, ¿no? Entonces, mire que no es la única tendencia. Ustedes tienen que entender hacia dónde unos sectores están hablando y están utilizando la tecnología y otros sectores hacia dónde la quieren trabajar, ¿no? Entonces, ahí viene algo que es la inteligencia artificial. ¿Será realidad o ficción? ¿Qué dicen ustedes realmente? ¿Qué tanto conocen del tema? Eso es muy real. ¿Cierto? Muy real. ¿Qué me dicen? Están muy callados. Como dijo el creador, no recuerdo el nombre, uno de los creadores de la inteligencia artificial, que esto es un camino sin regreso. O sea, esto ya llegó, fue para quedarse. Eso es una realidad que el mundo va a tener que aprender a vivir con eso. Esto ya no tiene reversa, bro, como dijo el creador. Entonces, sí, en realidad la realidad aumentada va a cambiar esto mucho más rápido de lo que pensamos. ¿Sí? Ya se está viendo muchas cosas. Aquí traigo un cuadro de cómo, digamos, va la competencia de los países que lideran la inteligencia artificial. Recuerde que estamos en una guerra multipolar, se llama esto. Ya no es una guerra mundial con bombas, sino simplemente ya es una guerra tecnológica, una guerra económica, una guerra de todo tipo, ¿no? Entre quién va a liderar el mundo, quién va a ser ese nuevo orden mundial. Lo ha dicho Estados Unidos que lo va a liderar. Otro bloque como las BRIC, que es Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, se están uniendo para, digamos, decir, bueno, ya no queremos la hegemonía de Estados Unidos, sino queremos hacer otro bloque. O sea que, ¿hacia dónde va? Hacia un mundo multipolar. Entonces hay que empezar a mirar esa parte, que es geopolítica también, que todos ustedes saben que todo se mueve a través de estas tendencias. Pero aquí vemos que en este momento Estados Unidos va liderando lo que es la inteligencia artificial, con el 40% de las empresas, ¿sí? Después viene China con el 11%. Mire que la diferencia es bastante, a pesar de que China ha sido un laboratorio y le han invertido millones y van a seguir, están en esa guerra. Dice que China ha anunciado públicamente su intención de ser el líder mundial para el 2030. ¿Sí? Vamos a ver si Estados Unidos digamos que Estados Unidos también está aliándose con el G7 y con la OTAN, y se está dividiendo el mundo. O sea, ese es el desorden mundial, primero, hacia quiénes van a liderar, si van a quedar dos o tres liderando esos bloques, y pues así mismo va a cambiar absolutamente todo. Israel, quien lo ve pequeño, quien lo ve, está liderando a nivel mundial la tercera potencia donde todo lo está manejando a nivel de inteligencia artificial. Reino Unido, Canadá y Brasil, que es el único país de Latinoamérica que está más o menos en el puesto 17. Pero como alguien lo decía aquí ahorita,
Si no nos metemos en el cuento, simplemente nadie nos va a venir a hacer las cosas. Por más que China y Estados Unidos, Israel tengan toda la inteligencia artificial, si nuestros ingenieros, si nuestra gente no se mete en el cuento, vamos a quedar cada vez más pobres y no va a depender sino de nosotros mismos, ¿no? Y ya la brecha aquí es más complicada porque para poder liderar en la inteligencia artificial se necesita tener un nivel de conocimiento. Y ahí es donde está el problema. El conocimiento no se adquiere por las personas exponencialmente, ¿sí? Se puede llegar a utilizar técnicas para aprender mucho más rápido, muchas cosas, pero en la gran mayoría de la población, como vienen con un proceso lineal, pues es más difícil hacer ese cambio. Entonces, mire que la inteligencia artificial es real. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Ya existen los computadores neurofórmicos, ya están los chips que se integran a la cabeza, al cuerpo, que funcionan con sangre. Ustedes lo pueden buscar. Está la parte de la seguridad cognitiva, las redes, los de seguridad informática. Después de pandemia, cuando yo llegaba y le colocaba la seguridad a un router, a un switch, a un servidor, y todo el mundo se fue para la casa, todo el mundo quedó desprotegido y dijeron, bueno, ¿y yo qué saco con tener un ingeniero y tener tantos equipos y millones de equipos cuando eso no me sirvió? Todo el mundo tuvo que trabajar desde su celular, desde la tablet, desde el computador, desde la casa, y toda la seguridad industrial y de todas las personas quedó, eh, digamos que a manos de las grandes compañías prácticamente. Se migró mucho a nube, se digitalizó todo, pues se dice que se avanzó una década en la parte de habilidades digitales y toda la digitalización de las economías. ¿Sí? Tenemos aquí los robots asistentes personales. Algunos países le dan más enfoque a eso, porque, por ejemplo, la población de Japón, la población de China ha venido descendiendo. Por primera vez ahora lo que es India superó a China en población. Y hay muchos países que empezaron a decrecer. Y eso es mortal porque la gran mayoría de población se está volviendo vieja. ¿Quién nos va a atender? ¿Quién nos va a mejorar? Entonces hay ciertas áreas y países y poblaciones que están enfocadas en ciertas tecnologías para poder, digamos, amortiguar lo que viene en unos años, ¿cierto? En Colombia, más o menos entre 10 y 15 años, la población va a estar del 53% vieja. Y en Japón, mucho más de 70% vieja. Y en España. Entonces, mire lo que está haciendo. Empezamos a decrecer. Muy pocos países están creciendo. Estamos decreciendo poblacionalmente. Sí, ahora vienen los robots quirúrgicos. Aquí ya en Medellín está Da Vinci. Ya operan, ayudan a los médicos, no es que lo van a reemplazar, pero permiten colocarle, yo vi por ahí el video de lo que hace Da Vinci, y es que le quita digamos, como el cuerito a una uva y vuelve y se lo cose perfectamente. ¿Sí? Tiene la precisión, tiene la forma de hacerlo estos tipos de robots. Y ya los ingenieros, algunos están estudiando medicina o los cirujanos están estudiando robótica y se empezaron a combinar estas profesiones. Robótica en la nube. Y esto es algo muy nuevo que viene con el 5G. ¿Por qué? Porque los robots son muy pesados, necesitan los controladores que ustedes van a ver en este curso y los sensores y los actuadores puestos en el robot, pero ahora cuando el procesamiento de información, cuando los dispositivos van a estar en nube y solo necesitan la conectividad, los robots se hacen mucho más livianos y más económicos. Mire que esto de robótica en la nube se viene poderoso. Ahora, videojuegos controlados por el pensamiento. Ya se están manejando las señales directamente del cerebro, ¿sí? Lo que es el traductor universal en tiempo real. Ya muchas de las profesiones con la inteligencia artificial, donde queda, por ejemplo, los traductores. Y ustedes van a ver algunas herramientas generativas y a través de la automatización cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial en este curso. Y se van a dar cuenta cómo eh, ya hay aparatos y esa foto que la tomé es muy chistosa porque la tomé de una película que salió hace años y ya hablaban de eso. Y en este momento ya salió los aparatos donde le traducen en tiempo real en cualquier idioma. También están hablando en la parte de inteligencia artificial, compañeros artificiales, donde aquí ya les hablan, los tienen en la habitación, le da consejos, porque prácticamente con GPT, que es la punta del iceberg,
pero ahorita vamos a ver a profundidad muchas cosas de esas, se dan cuenta que eh, esto de la IA generativa y los modelos de inteligencia artificial y entre otras técnicas, vamos a pasar de una inteligencia artificial narrow, que es la básica que ustedes conocen, a una ágil, ¿sí? Vamos a ver aquí el análisis de las emociones en tiempo real. Ya Facebook, ya todas las plataformas como TikTok las tienen, donde están analizando a través de su rostro cuando le dan que una foto en Snapchat, que un like, que un me gusta, que un comentario, están analizando sus emociones. Ya tienen la data del dedo, ya tienen la data de la cara, ya tienen la data de sus fotografías, ya tienen toda la data de dónde está, cómo se llama, de los correos, del Drive. O sea, todo eso que dicen que los programas le dan gratis prácticamente, lo único que han hecho todos estos años es tener un perfil cada vez más preciso de cada persona. O sea, si yo le digo, ¿quién lo conoce más, el esposo o la esposa o Google? No hay duda que Google le sabe todos los secretos y todo lo que escribe y hasta dónde está, hasta cuántos metros tiene su casa por el celular, el GPS. Tenemos los chatbots, que es uno de los que han empezado a salir. Esto va a reemplazar, por ejemplo, los call centers. Prácticamente ya hay chatbots que han lanzado donde ya no hay diferencia por voz, porque ya se puede con la inteligencia artificial clonar una voz y dar la respuesta mejor. Ustedes han visto en los IAs generativos de texto cómo nos dan unas respuestas a través de un prompt muy exactas, y hasta mejores de las que uno puede llegar a escribir. Y no es como lo dicen, que es que todavía está imperfecto, no, ya vamos a ver, porque hay gente que especula, no profundiza, analiza cómo está todo esto desarrollado. Tenemos esta parte de procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver algunas herramientas, porque la idea es que ustedes aprovechen todas estas herramientas de generativas y también de modelos para que ustedes nos hagan los documentos y todo, lo apliquen, generen ideas y proyectos, digamos, como muy avanzados en menos tiempo. Vamos a hacer ese reto. Ustedes van a tener que entregar un proyecto en menos de 5 semanas. O sea que si en la universidad le enseñaron que metodología de la investigación y todo este cuento de muchas materias y durante muchos semestres para hacer un proyecto, pues ustedes lo van a sacar en 5 semanas y van a ver 3 cursos, que es Internet de las Cosas, parte de inteligencia artificial y data science, van a ver todo lo que es de automatización y van a ver todo lo que es Python. Aquí vemos el reconocimiento paterno, inclusive ya no hay forma, desde que los 90 se generó lo del ADN, ¿no? Que lograron pasarlo ya a datos, ya sabemos exactamente todo lo del ADN, pues ahorita se puede controlar todo lo que es enfermedades y todo a través de esa data. Redes neuronales, que esa es la parte básica en la parte del deep learning y el análisis de datos. Todo tiene que ver con datos, ¿sí? El deep learning, las redes neuronales y el machine learning, entre muchas aplicaciones que ustedes pueden empezar a entender ahorita que existen. Entonces, empezaríamos con algo de lenguaje natural o algo así para poder empezar a trabajar. Ahora, bueno, hay muchas más aplicaciones. Ya, por ejemplo, estamos viendo en este caso los sistemas autónomos. Ya estamos viendo que este tipo de drones manejan cargas explosivas de 100 kilos. Fuera de eso, pueden autonomía de vuelo de 24 horas. ¿Sí? Algunos tienen energías renovables, tienen inteligencia artificial, reconocimiento facial, de voz a grandes alturas, ya a nivel militar, tienen muchísimas cosas que nosotros desconocemos. Entonces, esas aplicaciones, pues vienen de esta parte. Entonces, para que ustedes entiendan de dónde partimos, de hacia dónde vamos, aquí vemos lo que es la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural unido. Entonces, aquí la inteligencia artificial nunca será igual que el ser humano, pero va a llegar a imitarlo tanto que la gente se va a convencer de que es un ser humano. Yo le podría colocar sensores para que llore, sensores para que sude, para que tiemble, motores, actuadores, hasta tal punto en que yo podría imitar al ser humano
que podría llegar a engañar a una persona. Profe, esa es la prueba de Turing, ¿no? Sí, prácticamente eso es lo que ya ha pasado, pero ya hay ciertos avances cuando ahorita salió todo lo de inteligencia artificial, donde ya están haciendo, la inteligencia artificial está ayudando a generar drogas, a generar órganos, a generar cosas de una forma más acelerada. Esa es la de Turing, prácticamente. Tenemos el deep learning, que lo ven ustedes ahí, que es un aprendizaje profundo. Entonces, mira que tiene que ver con la inteligencia artificial, cuando ustedes van a ver deep learning. Luego el machine learning, aprendizaje automático, ¿sí? Ahí hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Porque hay supervisado, no supervisado y asistido, digamos. El NLU, comprensión del lenguaje natural. Entonces, cómo las máquinas están desarrollando la capacidad de entender al ser humano y su lenguaje y a través de ese lenguaje imitarlo y hacer las cosas que le ordenen hacer. Ahí viene, por ejemplo, asistentes, ¿no? Como Siri y Alexa. También esta parte del procesamiento del lenguaje natural, que es otra de las áreas. Y está esta de NLGN, que es la generación del lenguaje natural. Entonces, hay muchas áreas donde la lingüística se está mezclando con la inteligencia artificial. Y todo esto basa ¿a qué? A que la inteligencia artificial depende de otras áreas. Entonces, mire que aquí ya vemos que se necesita, por ejemplo, si vamos a trabajar con data science, ciencia de datos, con big data, ¿sí? Y entre esas sigue habiendo otras áreas. Y para poder llegar a la inteligencia artificial, siempre vamos a estar basados en una pirámide. En este caso, siempre de la parte de los sensores, de la toma de datos, ¿sí? De los usuarios, de todo lo que nosotros vayamos a censar. Por eso es importante entender el curso de Internet de las cosas, porque vamos a conectar sensores a todo y esos sensores vamos a conectarlos a la nube o a alguna aplicación para que nos guarde la data. Bueno, después de que tengamos la data, ¿qué hacemos? Tenemos que filtrar datos, ¿cierto? Manejar el flujo de datos, automatizar esos datos, después limpiar esos datos, después tomar decisiones, hacer analíticas, mostrarlas en gráficos, ¿sí? Después hacer como esos algoritmos para que se vuelva súper automático con la red, ¿sí? Entonces, el Internet de las cosas parte de los sensores, actuadores y controladores, los unimos al Internet, se llama Internet de las cosas, ¿sí? Y todo esto afecta a todas las áreas, entre ellas las redes, hasta llegar a esa inteligencia artificial. O sea que todo parte de la programabilidad, porque yo como recolecto los datos de forma automática, a través de software, a través de la programabilidad. Entonces, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Mire, en este momento ustedes están viendo cómo yo puse la cara acá. Ahí está la cara mía en el cuerpo de Thor, o aquí está la cara mía en el cuerpo de la roca. Eh, Entonces, en este momento, ¿qué puede ser verdad? ¿Qué no se puede hacer con la inteligencia artificial? Yo lo podría reemplazar. Ya, a mí lo que me aterra es que los malos, los ladrones, los extorsionistas, llámenlo lo que sea, todo ese tipo de gente, aprende más rápido que nosotros, que somos ingenieros. Ya en Estados Unidos clonaron la voz de una chica, hicieron salir el papá pensando que era la chica y lo robaron o sea, lo hicieron salir de la casa haciendo creer que la hija estaba en peligro con la voz clonada. Ya están robando con inteligencia artificial. Ya se están haciendo pasar en algunos casos y están dañando la imagen de algunos modelos, donde le pusieron la cara en un cuerpo desnudo y le dañaron la imagen a dos modelos, una norteamericana y una mexicana. Y creo que a una artista nacional también ya le hicieron eso. Entonces, ¿cómo le pueden destruir rápidamente? ¿Cómo aprenden ellos tan rápido todo este tipo de tecnologías para hacer el mal? Entonces, hay que analizar todo eso que está sucediendo, ¿no? En este caso, se ha dado algo de esta parte de inteligencia generativa. Entonces, Google nos dice, mire, pasamos de una indexación, cuando yo abría Google hace 20 años era así, y hoy, pues casi sigue siendo lo mismo. Mira, pero
Ya pasamos a estos nuevos generadores open source, por ejemplo, Falcon TV40, que es open source. O tal vez, por ejemplo, en este tipo de IAs nuevas generativas, pues vemos que ya nos puede generar a través de estos modelos de lenguaje largo, estos ya serían generativas de modelo. ¿Cómo yo puedo generar un documento en minutos, unas ideas en minutos? Hay gente que generó un libro y lo publicó en Amazon y ya empezó a ganar dinero, ¿sí? Y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué pasó con el escritor? ¿Qué pasó con el redactor? ¿Qué pasó con el publicista? ¿Qué pasó con estas tecnologías de inteligencia artificial que están haciendo esto mucho más rápido? Que han cogido la información del mundo. Yo le puedo decir a una inteligencia de estas artificial que actúe como, por ejemplo, un escritor del New York Times y le entrego un prompt y me genera un artículo perfecto. ¿Listo? Pues aquí les vamos a enseñar para que hagan eso y nosotros no vamos a decir, aquí el problema es que usted debe aprender a aprovechar todas estas tecnologías. a, ¿Para qué? Para dar ese salto cuántico rápido. Porque una cosa es que nosotros tenemos que empezar a trabajar aquí lo que se llama estas nuevas IAs en pro de el desarrollo de habilidades blandas de los estudiantes. O sea, no se pongan, por ejemplo, a competir con la inteligencia artificial porque van a perder igual que todos. ¿Sí? No se pongan a competir, no se pongan a aprender algo que la inteligencia artificial lo pueda hacer, porque van a perder su tiempo y ya lo están haciendo, ya se van a dar cuenta cuando empecemos a explicar muchas cosas. Ya, por ejemplo, ahorita viene una nueva generación, ahorita en julio, con Gemini de Google y GPT-5, y viene ese Falcon DB, y muchas de estas que de pronto hasta ahora es la primera vez que ustedes escuchan, pero esto es exponencial. No hace 6 meses en el diplomado de diciembre estábamos hablando de GPT, empezamos a trabajar y ya de GPT-3 pasó el 3.5 al 4, ya va al 5 y esto es exponencial. En un año, tal vez estén viendo esta grabación y todo lo que digamos aquí ya es viejo. Así están las cosas corriendo fuertemente. Entonces ya vemos que no es solo una compañía, ya la Facebook sacó Meta o Lama que le llaman. Por ejemplo, aquí también tenemos aquí desarrolladores de software, ¿sí? Asistentes de software para tener sus propios profesores. Tenemos Google Bar, que vamos a empezar a trabajar. Tenemos Bing, que tenemos conexión a código, ¿sí? A la parte de Copilot, también para generar código. Tenemos el ChatGPT, que ustedes lo conocen. Y en el último informe nos mostraban esto. Prácticamente el azul era GPT-3 y las pruebas que hacían en diferentes áreas, tanto en física, en química, en biología, mire, superaban el 60. En este caso, por ejemplo, en ciencias lo superó casi en el 82%. Pero después sacaron el GPT 3.5, el turbo, el 4, ¿sí? Y ya empezó a mejorar, mire, en menos de, yo creo que la primera vez a la segunda vez que sacaron GPT no pasó como 2 o 3 semanas, yo me acuerdo más o menos, y ya se está hablando, y ya había superado, mire las que estaban aquí, por ejemplo, al 20, pasó al 60, esta que estaba aquí como al 10, pasó al 82, supera los exámenes de medicina, supera los exámenes de física, los más duros a nivel mundial. Esta semana leía una información sobre un abogado de inteligencia artificial donde revisó algunas sentencias y les dijo a los jueces más, digamos, más conocedores del tema que algunas sentencias las habían hecho mal y que habían presos en la cárcel injustamente. Imagínense lo que está pasando en la parte de abogacía, lo que va a pasar. Entonces aquí viene, por ejemplo, con Jackson y también, con muchas de esas herramientas. Y entonces tenemos que empezar a entender que tenemos que, primero, profundizar en el aprendizaje cognitivo y analítico, como estamos viendo aquí, habilidades y, digamos, capacidades, que es lo que ustedes deben desarrollar a partir de ahora. En la parte cognitiva, la creatividad, el pensamiento crítico,
las habilidades digitales y la programabilidad, resolución de problemas. Por eso nosotros trabajamos sobre proyectos y ustedes van a tener que tener creatividad, programabilidad, pensamiento crítico. Todo eso lo vamos a empezar a trabajar porque esto es la última taxonomía que nos muestra de cómo se debe llevar la educación. Mire que nosotros estamos súper actualizados en estos temas. Actitudes y valores. Vamos a tener más tiempo para ser más personas, más humanos, que hemos descuidado por cuestión de trabajo. Y el conocimiento y la información. Disciplinariamente tienen que profundizar mucho el tema. Eso no lo va a poder reemplazar la inteligencia artificial. Entonces, ven estos tres niveles donde ustedes van a empezar a profundizar dependiendo sus habilidades, sus conocimientos y también su, digamos, su proyección, lo que ustedes necesitan. La comunicación, que hablen, que se sepan expresar, eso no lo va a hacer una inteligencia artificial por ustedes. ¿Listo? Entonces, ya mirando grosso modo todo lo de inteligencia artificial, vamos a empezar a aterrizar esta partecita, que es la cuarta revolución industrial y la industria 4.0. La cuarta revolución industrial es diferente a la industria 4.0. Y en la cuarta revolución tenemos un ecosistema digital con más de 80 a 120 tecnologías, ¿sí? Biotecnología, nanotecnología, internet invisible, todo lo que es impresión 3D, manufactura aditiva, el DIG, bueno, yo le puedo nombrar cualquier cantidad de tecnologías, tanto transversales como emergentes, o como tecnologías exponenciales que lo cambian todo. Entre esos está la revolución 4.0 que puede ser como la raíz, pero nosotros trabajamos en la industria 4.0. Entonces, mire que apenas es una ramita, una hojita, lo que ustedes van a ver de este gran mundo de tecnologías que se vienen. Entonces, para nadie es un secreto entender tanta locura y tantas cosas que están saliendo, porque cada día más hay millones de especialistas, millones de científicos, de dinero, de empresas que están apostando a este cambio. En esta cuarta revolución trabajamos de los 9 pilares, vamos a trabajar unos 3 o 4. Entonces aquí está computación en la nube, tal vez Internet de las cosas, algo de ciberseguridad o sistemas integrados, ¿sí? Y Big Data y Analytics. Mire que no alcanzamos ni siquiera a trabajar eh, los pilares de la industria 4.0, pero sí es empezar a trabajar y entender toda esta organización. ¿Por qué ruta a empezar? Mire, vamos a entender lo que es la automatización, la digitalización de lo físico. ¿Cómo ha pasado de digitalizar la máquina de escribir al computador? ¿Cómo ha pasado de digitalizar las fotos en papel y en rollo a qué? A lo digital. Todo se está digitalizando. Y recuerden que en la parte de automatización es la base de la robótica. Y la robótica puede ser física o de software. Y para esa parte de software están los de RPAs. ¿Sí? La automatización ya de, digamos, de robots a nivel de software. Entonces no son solo físicos, sino también. Y después mirar toda esta parte cognitiva hasta llegar a la inteligencia artificial. Esta es una ruta bastante grande en la parte de automatización.